Ahora pasamos al curso de producción y redacción de textos y la clase anterior nos habíamos quedado aquí, ¿no? Cambiando el final de un cuento y nos quedamos exactamente en esta historia. Ahora vamos a proseguir con ello. Lee el siguiente pequeño cuento y cámbiale el final, ¿no? Vamos a cambiar, estamos cambiándole los finales. Yo te estoy dando algunas ideas en las cuales tú las puedes mejorar o de repente puedes cambiarlo según lo que tú creas. Las lágrimas de chocolate. Camila era una niña golosa y comelona que apenas tenía amigos y solo encontraba diversión en los dulces y los pasteles. Preocupados sus papás, escondían cualquier tipo de dulce que caía en sus manos. Así, la niña comenzó una loca búsqueda de golosinas por todas partes. En uno de sus paseos, acabó en una pequeña choza desierta, llena de botellas y vasos de todos los tipos y colores. Entre todos ellos se fijó en una brillante botellita de cristal dorado, rellena de lo que parecía chocolate, y no dudó en bebérselo de un trago. Estaba delicioso, pero sintió un extraño cosquilleo. Entonces leyó las pequeñísimas letras: conjuro para convertir en chocolate a cualquier tipo de lágrimas. Camila corrió por los alrededores buscando quien llorase hasta que de pronto encontró a una pequeña niña que lloraba desconsolada. Ni bien vio las lágrimas, éstas se convirtieron en chocolate que endulzaron los labios de la niña, quien al poco tiempo dejó de llorar. Juntas pasaron un rato divertido probando las riquísimas lágrimas y se despidieron como amigas. Pronto Camila se dio cuenta de que hubo más que el chocolate de aquellas lágrimas. Pronto Camila se dio cuenta de que, mucho más que el chocolate de aquellas lágrimas, era el alegrar a personas con problemas lo que la hacía verdaderamente feliz. Así, sus locas búsquedas de dulces se convirtieron en simpática ayuda para quienes se encontraban entregados a la tristeza. De aquellos dulces encuentros surgieron un gran número de amigos que llenaron el sentido de alegría de la vida de Camila. Parece que es una historia con un final feliz, ¿no? Un final alegre, donde no hay ningún tipo de problemas o de inconvenientes, ¿no? Camila es una niña que le encantaba comer los chocolates y encuentra un conjuro mágico que hace que las lágrimas de los demás se convirtiesen en chocolates. Pero ponte a pensar un poco y seamos realistas si queremos cambiar el final. Si muchos niños entonces llorarían a propósito con la idea de que se convierta en chocolate sus lágrimas, pues, ¿no? Y todo el mundo comería chocolates. Además que los niños son bien exagerados. Entonces, se la pasarían todo el rato llorando a propósito para poder extraer mayor cantidad de chocolate. Resulta, podemos ponerle este final alternativo. Puede ser que los niños, como producían demasiado chocolate, esa idea, podríamos darle esa idea, ¿no? Lloraban mucho para que sus lágrimas se conviertan en chocolate. Ellos llegaron al punto de comer demasiado que llegaron a tener dolores de estómago, ¿no? Y todos estaban tirados en el jardín sufriendo de dolores de estómago porque habían comido demasiado chocolate, imagínate, ¿no? Porque como los niños todo lo ven que si hay una forma de hacer, entonces lo repiten y lo repiten, pues, ¿no? Entonces resulta que Camila y sus amigos se habían hostigado ya del chocolate y habían caído rendidos al piso porque ya incluso sus estómagos estaban hinchados, ¿no? Estaban hinchados y adoloridos porque habían comido mucho chocolate. Entonces, de todas maneras, podríamos ponerle ese final, ¿no? Que al final los niños comieron mucho chocolate que llegó al punto de que les doliese el estómago y terminaron todos por caer al piso, o sea, no morir, pues, sino por estar un poco hinchados del estómago y adoloridos por haber comido tanto dulce. Y entonces ahí prácticamente lo que quiere dar a entender con ese nuevo final es otra enseñanza que podríamos obtener, es que los niños no deben exagerar mucho en el consumo de dulces, ¿no? Sino tener un consumo moderado. Entonces, con esa idea podríamos tener también o podríamos dar también ese otro mensaje. Muy bien, pasamos al siguiente, a ver qué nos dice. Acá nos ha dicho otro final, ese podría ser el otro final, y acá nos pide también que creemos otro final, aparte del que yo te he dado.
El primer final que le puse, o sea, que la idea que he sugerido es que como los niños ya lloraron demasiado, ¿no? Con la idea de producir más chocolate, entonces al comerlo, al ingerirlo, como que se llenaron, se hostigaron e incluso sus estómagos se hincharon y cayeron al piso rendidos y muertos de dolor de estómago porque habían consumido mucho dulce, ¿no? Entonces, y al final se lamentaron por haber hecho demasiado, pues, ¿no? Y la enseñanza ahí tendría que ser que el consumo excesivo de dulces trae consecuencias, incluso caries también, pues, ¿no? Y si queremos crear otro final aparte de ese que ya te mencioné, podría ser, no sé, podríamos ponerle un castigo, por ejemplo, porque no todo va a durar, pues, ¿no? Resulta que los niños empezaron a producir demasiado chocolate, ¿no? Empezaron ya a hacer esto y resulta que a alguien se le ocurre la idea de crear un negocio, ¿no? El negocio del chocolate de las lágrimas. Entonces, como todos los chocolates salían en forma de lagrimitas, no necesitaban un molde para hacerlo. Y resulta que a un niño se le ocurre la idea de crear su propio negocio y entonces, junto con los demás niños, empezaban a vender chocolates a quienes, a los adultos, bueno, a los adultos, y ellos no entendían de dónde los niños sacaban tanto chocolate. ¿Qué más podríamos ponerle a esa historia? Pasaron unos ladrones y como los ladrones tú sabes que siempre son ambiciosos y siempre quieren dinero y querían saber la fórmula secreta del chocolate, pues no. Y en una de esas conversaciones escuchan la verdadera razón, escuchan a Camila contando o reclamando o más bien pensando, ¿no? En voz alta diciendo que había encontrado esa pequeña botella que le ayudaba a crear ese conjuro, ¿no? De convertir en las lágrimas en chocolate. Entonces los ladrones, para tener la fórmula del éxito y ellos también producir chocolates y de repente conseguir dinero, trataron de robar la fórmula, ¿no? Trataron de robársela, así como lo mismo de Bob Esponja, que siempre el Plankton quiere robarse la fórmula de la cangreburger, así igualito, ¿no? Podríamos poner que los ladrones querían robar la fórmula del chocolate. Entonces, logran hacerlo, ellos están huyendo y los niños vienen detrás de ellos, pues no toda una avalancha de niños con tal de atraparlos, ¿no? Pero resulta que cuando los ladrones van a aplicar la fórmula, no funciona y las lágrimas de ellos no se convierten en chocolate, no pasa nada. Entonces, ¿por qué era eso? Porque solamente funcionaba en niños. Entonces podríamos cambiarle por esa otra historia o podríamos ponerle ese otro final. Entonces los ladrones al final no obtuvieron lo que consiguieron, ¿no? Ahí también tendríamos un segundo mensaje. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta, o más bien a la siguiente historia. La nube envidiosa. Érase una vez una nube que vivía sobre un país muy bello. Un día vio pasar a otra mucho más grande y sintió tanta envidia que decidió que para ser más grande daría su agua a nadie. A ver, que para ser más grande nunca más daría su agua a nadie y nunca más llovería. Efectivamente, la nube fue creciendo al tiempo que su país se secaba. Primero se secaron los ríos, luego se fueron las personas, después los animales y finalmente las plantas, hasta que el país se convirtió en un desierto. Ya no había ningún sitio de donde sacar agua para seguir creciendo y lentamente la nube empezó a perder tamaño, sin poder hacer nada para evitarlo. Entonces la nube comprendió su error, que su avaricia y egoísmo sería la causa de su desaparición y la desaparición del maravilloso país. Muy bien, entonces resulta que aquí en la historia nos explica que la nube vio que había nubes que eran incluso más grandes y robustas y gorditas, no más que ella, ¿no? Y ella sintió envidia y decidió no hacer llover, ¿no? Para que con el agua, ¿no? Porque ahí nos está dando un ejemplo de que debido al agua amontonada es que las nubes son más grandes. Entonces, ella no quiso hacer llover para conservar su tamaño. Entonces, mientras otras nubes hacían llover y se volvían más pequeñas, esta nube continuaba siendo grande porque no esparcía agua en la tierra. Y resulta que ese país con el tiempo, debido a que no llovía, porque esta nube era muy egoísta y no quería darle agua al pueblo, como no llovía, las plantas no iban a crecer, los ríos no iban a funcionar, y si los ríos no funcionan, los animalitos, los peces mueren y todo ello, ¿no? Si no hay corrientes de río. ¿Y qué más? Entonces, por esa razón es que el país se convirtió en un desierto y por lo tanto
si algo se vuelve en un desierto, entonces ya no necesita de nubes, y por esa razón es que la nube iba perdiendo más su tamaño porque ya no era útil. Entonces, al final terminó por desaparecer y la nube que encontró la causa de las consecuencias de sus actos, bueno, por haber sido egoísta. ¿Qué otro final podríamos colocarle a esta historia que se ve un poco interesante, ¿no? Nos habla acerca del egoísmo, cuando no quieres compartir tus cosas con los demás, ¿no? Al final uno siempre se va a quedar solo, o sea, pero no compartir en el sentido de que tienes que darle todo a los demás, todo lo que te piden, no, sino de compartir cuando tú sabes que es necesario y cuando alguien lo necesite, pues, ¿no? Y tú estás a la disposición o tú tienes esa disponibilidad, te sobra algo, puedes compartirlo, ¿no? Tampoco es que siempre le vas a dar todo a los demás, ¿no? Eso sí ya sería también aprovecharse. Entonces, ¿qué otro final podríamos ponerle a nuestra historia? A ver, resulta que en el desierto, ¿no? Porque ya ese país se había convertido en un pequeño desierto. Resulta que en el desierto había un pequeño oasis. ¿Qué cosa es un oasis? Es un hábitat, es un sitio donde hay vida, donde hay incluso un lago y está alrededor de plantas, un sitio pequeño dentro de un desierto, ¿no? Porque tú sabes que el desierto es grande. Pero ahí solamente en una pequeña zona mínima hay vida, ¿no? Entonces, la nube que estaba a punto de desaparecer, porque si bien es cierto ya se había esfumado, ¿no? Pero todavía quedaba su conciencia, todavía la conciencia estaba ahí, pero la imagen de la nube ya había desaparecido. Ella ve un pequeño oasis en medio del desierto en el cual había convertido a ese país. Entonces, ella decide acercarse, porque ese es el único lugar donde había quedado vida, ¿no? Recuerda que todo desierto siempre tiene su oasis, pues, ¿no? Una forma de vida. Entonces ella se acerca y es porque la naturaleza misma había ahorrado, podríamos ponerle, la misma naturaleza había ahorrado los recursos y por eso solamente esa pequeña porción de tierra se había mantenido con los recursos, ¿no? Pero resulta que esos recursos no van a durar para toda la vida, ¿no? Entonces la nube decide realizar un acuerdo, ¿no? El acuerdo sería el siguiente: utilizar los recursos de ese pequeño ecosistema. ¿Para qué? Para hacer llover en las partes más específicas de ese país en el cual ya era un desierto. Entonces, la nube llega a ese acuerdo con el oasis, o sea, con la naturaleza, y efectivamente todos los recursos se utilizan en la nube y la nube efectivamente hace su proceso de crear lluvia. Entonces, con el tiempo, nuevamente vuelven a crecer las plantas y el desierto desaparece por completo, ¿no? Entonces, como que le dieron una segunda oportunidad a la nube gracias a una parte de la naturaleza que ahorró cierta cantidad de recursos, ¿no? Entonces podríamos ponerle así: al final la nube volvió a su estado natural y ahora ya podría producir lluvia y ya no era tan egoísta como antes, pues, ¿no? Podríamos ponerle ese final. Entonces, con esa parte ya habríamos terminado lo que vendría a ser el punto de crea otro final para las historias. Y aquí tenemos un ejercicio de repaso que también lo vamos a terminar. Crea un texto corto acerca de la visita al zoológico de Pepito. Utiliza las siguientes palabras. Tenemos animales, feliz, jaula, manzana dulce, amigos, mono y león. A ver, Pepito, junto con sus compañeros del colegio, con sus compañeros de clase, asisten a una excursión en el zoológico, ¿no? Pepito está muy feliz, ahí ya estamos utilizando la palabra feliz, porque va a ver a los animales del campo, a los animales de las diferentes regiones, ¿no? Ya hemos utilizado animales. Pero Pepito se sorprende porque encuentra muchos de estos animales enjaulados. Recuerda que él es pequeño todavía, entonces como que no entiende esa idea. Su maestra le explica que están enjaulados porque son animales salvajes, ¿no? Porque muchos de ellos son animales salvajes e incluso pueden atentar contra la vida de los humanos. Y le dice, como por ejemplo, el león que ves ahí. Entonces Pepito observa a un león, el cual está
está caminando ahí modelando, se podría decir, ¿no? Mientras los demás están gritando, emocionados de que están viendo un león. Pero de pronto el león, al escuchar muchos gritos o al escuchar ruidos, como que empieza a emitir sonidos, ¿no? Empieza a emitir empieza a crujir, eh, a crujir sus dientes, así, a hacer sonidos, ¿no? Entonces como que Pepito se asusta un poco, entonces más o menos ya entiende por qué está enjaulado. Luego sigue caminando y le da un poco de hambre y ve ahí una señora que vende manzanas acarameladas, manzanas dulces, y se compra una, ¿no? Entonces él sigue caminando en su travesía junto con sus amigos, recorriendo y observando a todos los animales, ¿no? Ya utilicé la palabra amigos junto con sus amigos y luego llegan a la jaula de los monos. Entonces Pepito le pregunta a su maestra si es que los monos también hacen daño o si es que los monos también se comen a los humanos, ¿no? Porque eso es lo que le había dicho del león. Y resulta que la maestra le dice que no, pero que te pueden arañar o te pueden escupir o te pueden morder de repente, ¿no? Algunos, ¿no? Sobre todo los que son salvajes. Y recuerda que en el zoológico hay todo tipo de monos. Y entonces Pepito ve por ahí, entre su lonchera, rebusca que él tiene un plátano. Entonces él se lo da al mono y el mono, al acercarse, le arrancha el plátano, pues, ¿no? Se lo arrancha así. Entonces él se queda asustado y por ahí la maestra le dice que tiene que prestar atención a las reglas. Pues no, dice bien claro, no alimentar a los animales. Entonces Pepito ahí aprendió la lección de que debe hacer caso siempre a las indicaciones, ¿no? Y que por algo los animales están enjaulados. Entonces así podríamos completar nuestra historia. Ahora tenemos imágenes para describir y esa ya es la parte más fácil, ¿no? Nosotros hemos visto descripción anteriormente. Tenemos aquí un monito. Eh, Vamos entonces a empezar. Vamos a colocarle un nombre. El monito Monkey, ¿ya? Monkey. A ver, Monkey es un monito que vive en el zoológico de Huachipa, podemos ponerle. Él se asusta cada vez que ve a los humanos tomándoles fotos o tratando de invitarle comida. Pero cuando lo aplauden o cuando él está dispuesto, se pone a hacer piruetas y tiene ciertas mañas. Le gusta comer mucho el plátano y algunos alimentos crudos, ¿no? Algunas verduras crudas. ¿Qué más? Él tiene el cabello, bueno, tiene poco pelaje, ¿no? Casi parece lampiño, y tiene unas garras un poco filudas, ¿no? Tiene uñas largas, se podría decir, las garras un poco largas. ¿Qué más? Es de color naranja combinado con marrón y blanco, ¿no? Es un matiz de esos tres colores. Tiene los ojos redondos y profundos, ¿no? Y en ciertas ocasiones suele sacar la lengua. Entonces podríamos poner esa descripción para nuestro monito. Siguiente. Ahora vamos a describir el lugar, ¿no? Este lugar parece un desierto porque además de que nos presenta la arena, también está acompañado por cactus, ¿no? Y siempre se dicen que el cactus crece en el desierto. Entonces podríamos poner, vi mediante fotos un desierto. Tenía mucha arena, la arena era demasiado amarilla, podríamos ponerlo entre amarilla o naranja, un matiz de esos colores, y en el desierto no crecen muchas plantas, pero alrededor se veía uno que otro cactus, ¿no? Uno que otro cactus. Encontré también algunas piedras alrededor de los cactus. ¿Y qué más podríamos decir? Está acompañado de cerros o montículos también de arena, ¿no? Entonces, y a la vista, alrededor, de fondo, puedo apreciar o puedo observar el inmenso cielo azul acompañado de algunas nubes a la vista. Entonces podríamos colocarlo de esa manera, ¿no? Y bien, ya hemos terminado con la parte de producción y redacción de textos. Hasta ahí llegamos. Recuerden que en la siguiente clase ya estaríamos avanzando de nuevos temas, ¿no? Entonces eso sería todo por hoy.